Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Yo les diría que en materia de mercados, en materia bursátil, fue una semana sin pena ni gloria. No hubo ni grandes retrocesos, ni avances importantes, pero no quiero dejar de comentar que julio fue excepcionalmente bueno para las principales bolsas del mundo. Por ejemplo, en el mes de julio, el Nikkei en Japón tuvo un incremento en el mes del 6%, las bolsas europeas en promedio crecieron 9% en el mes, en Estados Unidos el Dow Jones 5,5%, el Standard & Poor's 8%, Nasdaq prácticamente 12%. Esto es una recuperación de una tercera parte de las pérdidas que se habían venido acumulando de enero a junio. Desafortunadamente, la Bolsa Mexicana de Valores no participó en esta alza importante. Se contrajo en el mes todavía 1%, y otra bolsa que tampoco ha logrado despegar es la bolsa de Shanghai. Sin embargo, bueno, pues fue un magnífico mes. Agosto no sé si será tanto porque en primer lugar es el verano, los volúmenes se hacen más pequeños, no vamos a tener una gran cantidad de información económica, pero la poca va a ser muy importante porque la semana entrante tendremos el dato de la inflación en Estados Unidos, también la de México, y ese es un dato clave, porque aquí el incremento de las tasas de interés y la inflación siguen siendo las cosas más relevantes que están afectando a los mercados. Pero bueno, para entrar en detalle sobre todo esto, fue una semana muy interesante porque hubo muchas cosas que vale la pena comentar. Me gustaría primero empezar con la visita de la señora Pelosi a Taiwán, lo cual generó una enorme tensión entre China y Estados Unidos, pero estoy seguro que Jorge Gordillo tiene mejor información sobre este tema y cómo afectó además, porque sí afectó a los mercados, claro, afortunadamente en forma transitoria. Adelante, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, empezamos la semana muy optimistas en cuanto a los mercados financieros con mayor riesgo porque nos quedamos con la impresión de que la economía norteamericana se estaba desacelerando muy rápido y empezó el mercado a especular que a lo mejor la Reserva Federal iba a tomar alguna pausa en sus aumentos en la tasa de interés. Todo esto se empezó a complicar en percepción o en información cuando se fue dando los siguientes días, porque primero este evento es muy relevante, porque lo que está pasando con Estados Unidos y China ya tiene varios años y tienen un problema muy grave para la economía futura. Tienen un pleito constante por los chips, por la tecnología. Desde Trump hemos observado cómo hay mucho pleito, mucho conflicto con empresas chinas, y han agarrado el pretexto últimamente de Taiwán, porque Taiwán ha sido siempre una parte de China que se quiere separar y China lo quiere consolidar, y mucho de lo que se hace en Taiwán tiene que ver con los chips y con temas tecnológicos. Entonces, Estados Unidos lo que ha logrado o lo que ha intentado es darle protección a Taiwán para coquetear con la separación, pero lo único que provoca es más tensión, más preocupación, porque el mercado voltea, bueno, ¿y hasta dónde va a llegar esto? ¿A una guerra? ¿Hasta dónde va a llegar este conflicto con Estados Unidos? Y por eso los mercados tienden a preocuparse y a presionarse por un momento. Así es. En Estados Unidos hubo muchas noticias. Primero la visita de Pelosi. Después, muchos discursos de presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal, pero todos en el mismo sentido, diciéndole a los mercados, no sean tan optimistas, no se equivoquen, la presión para subir las tasas la vamos a mantener porque la inflación no está cediendo, la economía todavía no se está enfriando y nosotros tenemos que seguir adelante. Pero además
de los discursos de estos personajes, los datos de la realidad, lo que demuestran es que Estados Unidos está todavía muy lejos de la recesión. Salió el miércoles el dato del crecimiento del sector servicios muy por encima de lo estimado, y luego el viernes sale el dato de que nada más en julio se crearon nada más 528,000 empleos, ¿no? Bueno, pues ¿dónde está la debilidad de esa economía? No la vemos por ningún lado, o sea que aguas, las tasas de interés de parte de la Reserva Federal, yo creo que van a seguir presionadas hacia arriba. No sé qué pienses tú. Efectivamente, vivimos en mucha incertidumbre y mucho tiene que ver por este tema post-COVID, que para todos es nuevo. Entonces, queremos las mismas medicinas del pasado, ponerlas en el presente, o queremos revisar cómo se había comportado en crisis anteriores la economía norteamericana o la economía global a cómo se está viviendo ahora. Y hoy estamos viendo muchas cosas peculiares que están haciendo que los mercados bandeen o especulen de un extremo a otro. Se pasan diciendo, ya estamos en recesión, a decimos, estamos lejos de recesión. Y la realidad no está ni en un lado ni en el otro. La economía se está enfriando poco a poco, dispareja, y entonces le ha costado trabajo a la Fed regular o tener un control más exacto sobre qué tan su ritmo de aumento de tasa de interés o hasta dónde va a subir tasa de interés para no provocar una recesión. Entonces, estamos muy dependientes a los datos que se vienen, pero los que importan no son los que se vienen, sino los que vendrán. ¿Por qué cuando hay oferta de trabajo la gente está buscando otro tipo de labor? Y tiene mucho que ver por este momento post-COVID, donde la gente está queriendo otro tipo de trabajo al que había vivido en niveles antes de la pandemia. Así es. Yo creo que lo que no sabemos todavía son los enormes cambios en las actividades económicas producto de la pandemia. O sea, el mundo no va a ser igual al que teníamos antes de la pandemia en el 2018. Es un mundo que va a ser radicalmente diferente, por lo menos eso pienso yo. En materia de inflación y tasas de interés, con congruencia, el Banco de Inglaterra sube la tasa de interés en forma muy importante después de muchísimos años de no hacerlo, y estoy seguro que también lo va a seguir el Banco Central Europeo. Pero viene México. En México vamos a tener una semana interesante. Banxico tiene su reunión de política monetaria el día 11 de agosto. El día 10 de agosto se va a conocer la inflación en Estados Unidos. El 11 también la inflación en México. Nosotros esperamos que Banco de México suba 75 puntos base la tasa, y no sé cuál es la expectativa que tengas tú, pero bueno, no veo que pueda haber algún cambio importante ahí. Efectivamente, lo que esperamos es que Banxico vuelva a aumentar su tasa de interés en 75 puntos base. Con lo que había pasado con los datos de Estados Unidos, el mercado empezó a especular que inclusive Banxico podría hasta subir menos. No va a ser así. Va a aumentar lo mismo que aumentó la Fed. Vamos a estar muy dependientes a los datos, muy importante, como lo comentaste al principio de la plática, el dato de inflación, porque aparentemente ya quisiéramos ver que ya tocó techo y muy probablemente los datos de julio no se dan. Creemos que todavía va a aumentar en términos anuales la inflación, tanto en Estados Unidos como en México. Vamos a ver qué pasa con la subyacente, o sea, excluyendo los bienes más volátiles como son los energéticos y los agropecuarios. Estos van a seguir bajando en Estados Unidos y en México seguirán subiendo. Esto definirá un poco qué podemos esperar para las reuniones de septiembre, porque no hay reunión de política monetaria en agosto en Estados Unidos, y se van a encontrar hasta finales de septiembre una nueva reunión para seguir aumentando tasas de interés. Oye, en la semana hubo un reporte que me pareció a mí un poco exagerado de un banco importante norteamericano, bueno, es público, de Bank of America. Bank of America dijo que esperaba que el crecimiento de la economía mexicana el año entrante fuera de 0. Y esto, bueno, pues evidentemente generó mucha polémica. Nosotros, tú y yo, tenemos una expectativa de crecimiento este año, pues no sé, de 1.8 a lo mejor, ¿no? Y quizá ligeramente menor el año entrante, sin duda. Pero a mí me pareció la perspectiva de Bank of America un poco exagerada. No sé cuál sea tu opinión. Sí, efectivamente, porque todo dependemos de qué pase con la inflación.
Entonces dependemos de una situación que no sabemos, porque nadie sabe hasta qué puntos van a poder controlar la inflación, porque viene muy contaminada por temas, otra vez decimos, por COVID, que no son peculiares, son únicos. Y bueno, no es nuestro escenario, como dices, pero es un escenario posible, pero es solo un escenario de tantos que se pueden dar hacia adelante. Sí, yo creo que esta nueva semana que empieza va a ser súper interesante. Hay una gran apuesta de cómo viene la inflación en Estados Unidos. La moneda está en el aire. Yo tengo la impresión de que el dato puede ser bueno, pues porque he visto bajar el petróleo, el acero, el cobre, en fin, he visto muchos movimientos hacia la baja. El petróleo ya no lo comentamos, pero está en $86, ¿no? Casi el precio que tenía antes de la invasión de Rusia a Ucrania, y eso de alguna manera tiene que beneficiar en los índices de inflación. También las cadenas de suministro, aunque van poco a poco, no a la velocidad que nos gustaría verlas, están mejorando, los cuellos de botella empiezan a desaparecer. Entonces, ojalá y empecemos a sentir que estamos en el pico de esta mala racha de números altos en la inflación en México y en el mundo, ¿no? Eso lo que dices es la clave. Eso es lo que nos hace pensar que sí, efectivamente, en algún momento de los siguientes meses va a empezar a ceder la inflación, es lo que nos tiene un poco confiados, quizás hasta septiembre. Hay que entender que los precios de los futuros o los precios en el sector financiero de los commodities a lo mejor tardan 1 o 2 meses en traducirse en el consumidor. Entonces a lo mejor tenemos cierto rezago que posiblemente no hay que tomar tanta preocupación si los datos siguen saliendo un poquito antes de inflación en el mes de julio y agosto. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto.